Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, ¿qué nos preocupa? Este es un estudio muy interesante que cada año hace la encuestadora internacional Ipsos. Ciertamente. Y la hace alrededor del mundo, entrevista a miles de personas en una bola de país, no recuerdo cuántos. Tú tal vez tengas el dato, Álvaro. Son 29 países, México incluido. México incluido, 20,000 personas. Y llevan una década dando seguimiento a una serie de factores, inclusive tiene actualizaciones, inclusive mensuales, Eduardo. Es un estudio importante para entender, para los que estamos en mercadotecnia, en medios. A ver, a mí me gustaría que cuando estés presentando los datos, antes de darlo, hagas la mini encuesta aquí en la mesa. Eso estaría interesante. A ver qué nos preocupa. Sí, antes de decir los resultados. Porque a él me lo que parece ya buena vimos mecánica. que le preocupaba era que la mañana no se acabara. Exacto. A él no le Pero importa- esa pregunta en particular no está. a él no, está pero es que no le importa la salud, el Nada. crimen, la mañanera. Nada. Así es esto. Mira, a mí me parece, para los que estamos en mercadotecnia, para los que estamos tratando de entender para dónde va el mercado, para dónde van las preferencias, qué le preocupa a los mexicanos o a las personas de todo el mundo, pues me parece de las mejores encuestas que hay. Creo que Ipsos hace un gran trabajo. Y no nos detenemos suficiente en el programa para discutirlo, pero Para eso estás tú. Exactamente, para venir los a- datos de este año valía la pena Para que venir a discutiéramos. descubrir lo que ya sabemos que nos preocupa. Pero está bien, gracias. En eso tienes razón, hay ciertas cosas que nos sorprenden y una de ellas es la inflación. Lo que sorprende es que se mantiene como una preocupación global. Ya tiene varios años como una de las principales preocupaciones. 3 de cada 10 personas a nivel global mencionan que la inflación es algo que les preocupa. Para tratar de llevarlo a esta mesa, ¿a ti te preocupa la inflación? Claro. ¿Sí? ¿Uno? No mucho. ¿No mucho? No mucho. A mí, yo también me encuentro en un punto medio. Hay otras cosas que me preocupan más que la Claro. inflación. Pero acuérdate que él es muy codo, entonces Es va al muy súper y codo. hace Es muy coraje. codo porque es que él tiene que preocuparse por cuánto le va a subir el café cuando ve la mañanera. Sí. Por supuesto. Sí. Entonces, pues así es esto, ¿no? Bien, a ver. Lo que puedes A ver ver. es que, por ejemplo, en Turquía, A ver, pero Eduardo, inflación, los países que más preocupación, ¿cuáles son? los 4 países que más les preocupa la inflación, que en realidad son 7 porque empatan en cuarto lugar 3, son Turquía, Canadá, Estados Unidos, Singapur, Australia y Argentina. Turquía, 56%, prácticamente 6 de cada 10. Canadá, 2 de cada 4 o 5 de cada 10 canadienses, Estados Unidos más o menos el mismo porcentaje, y Singapur, Australia y Argentina también se colocan en 48%. México no figura en términos de preocupación de inflación. No obstante, cuando hablas de crimen y violencia, Eduardo, el porcentaje global baja. Solamente 3 de cada 10 personas en este panel de 20,000 personas a nivel global están preocupadas por el crimen y la A violencia. ver, nomás quiero regresar un poco a la inflación. Cuando tú dices Turquía, 56% de la gente está preocupada. Claro, Si tú tienes una inflación del 62% Por supuesto anual que en estás Turquía, preocupado. claro que estás preocupado. En Estados Unidos porque son unos melodramáticos. ¿y por qué no están acostumbrados a la inflación? Bueno, pero son, ya sabes, son melodramáticos. Los canadienses también. Los canadienses también son melodramáticos. En México tenemos nuestra inflación, que ya está llegando al 6. Y no nos estamos aventando por la adaptamos, ventana. Somos más adaptables. Pero hablemos de qué tan melodramáticos somos cuando hablas de crimen y violencia, Eduardo, porque ahí ves los 4 países con mayor preocupación en términos de crimen y violencia. Curiosamente, Chile, 57%, Perú, 57%, Suecia, 57% y México, 57%. Suecia. Sí. Suecia. Porque en Suecia Suecia es un país tan pacífico que cuando atropellan un gato, Sí, Es es un noticia. tema que- es una noticia Es de noticia. primera plana y Sí. se preocupan. Cuando matan a alguien es, wow, mataron a alguien. Aquí cuando no matan a 100 en un día ya no es noticia. Exactamente. ¿Ves? Sí, en Suecia, cuando matan Porque- a alguien, sube 100% la Sí, criminalidad. porque la mente humana se va adaptando a su realidad y lo que antes era terrible se va volviendo normal. Es cierto, es cierto. Y también recordemos que en términos de preocupación del consumidor, percepción es realidad. Entonces, puede haber un asesinato o 100,000, es cómo lo percibes y cómo lo vives tú lo que determina tu preocupación. Ojo, esta encuesta lo que mide es qué tanto te preocupan las cosas. No es qué tanto te afectan, no es qué tanto lo vives, no es qué tanto no es la lo realidad sufres. tampoco. Es cómo percibes tú y qué nivel de preocupación le das.
De manera interesante también México figura en la pregunta de pobreza y desigualdad, Eduardo, que a nivel global tampoco es un problema tan relevante comparado con la inflación. 29% de los encuestados así lo definen. A nivel mundial. A nivel mundial. Pero en México 41%, claro, junto con Hungría y Tailandia que tienen 43%, pero México se coloca en 41% la preocupación por pobreza y desigualdad. Y aquí lo interesante en este punto en particular es que se mantiene más o menos estable en las últimas encuestas, lo cual llama la atención, porque si es una encuesta de percepción, llama la atención que con tal discurso donde se ha hablado que la pobreza y la desigualdad ha disminuido, regresamos a que esta es una encuesta de percepción, la percepción de que la pobreza y la desigualdad preocupe no ha disminuido, se ha mantenido más o menos estable. Indonesia, Argentina y Brasil, 39%. Ahora hablemos de desempleo, Eduardo. Cuando ves los países que más les preocupa el desempleo, Sudáfrica evidentemente figura con 66%. Sudáfrica es un país que la ha tenido difícil en los últimos años, acompañado por Colombia con 52%, Argentina el 48%. ¿Y México no aparece? Y México no figura. Porque México tiene una economía informal desde tiempos ancestrales. Que aguanta un piano. Entonces pierdes la chamba y te las ingenias, porque en México no hay dónde aterrizar. Pierdes el empleo y te pones... vendes comida, haces algo, pero en México somos grandes sobrevivientes como no hay chamba. Es cierto, y cuando el sistema de despidos y de liquidaciones funciona, que no en todos los casos funciona, pues lo que tienes es una red de soporte social de 3 meses. Y eso, bueno, eso de algún modo, cuando funciona... Eso para el 40% de la gente que está en la economía formal. Y porque cuando el 60% sucede, que está en informal, pues te corren, te fuiste, ¿no? Sí, porque además no siempre sucede, ¿no? Hay negociaciones y una serie de cosas. Ahora, cuando hablas de corrupción financiera y política, tampoco figura México, 26% de la preocupación global. Encuentras Indonesia con el 63%, Malasia el 48%, Sudáfrica el 45% y Hungría el 44%. Ahora, porque es una forma también ancestral en México la corrupción. Sí, sí es. Sí, y sí. la gente anticorrupción, a la hora donde sabe que puede resolver un problema untándole la mano a alguien, Lo hace. se la unta. No nos hagamos wax. No. Sí. Oye, Álvaro, pero aparte de ser percepción, ¿en qué impacta este tipo de preocupación? O sea, por ejemplo, en toma de decisiones, ¿en qué impacta? A nivel masivo. Impacta en una serie de cosas. Cuando ves cuáles son las cosas que más le preocupan a los mexicanos con respecto al mundo, y tomamos el caso de crimen y violencia, comparado con el resto del mundo, 57% de los encuestados en México mencionaron que les preocupa el crimen y violencia. Si eso es algo que te preocupa, comparado contra el 30% a nivel global, te hará tomar decisiones distintas, desde cosas tan simples como cómo viajas a tu casa, qué rutas tomas, cómo te vistes, te pones reloj o no te pones reloj, cuánto dinero cargas algo en tu más cajera. Importante, sí, tu tranquilidad tu mental. tranquilidad mental, vas Punto. o no a un cajero el día 15, es decir, estas preocupaciones inciden en el comportamiento del consumidor y por ende inciden en la política pública, ¿sí? Deberían. Yo creo que sí inciden, definitivamente inciden. Cuando menos en el discurso, ¿no? Oye, dice el presidente municipal de Culiacán, Bueno, se incide, pues claro que le vale gorro. pero ¿Quién yo es ahora? pero te pondría ¿Quién un es el ejemplo. presidente municipal de Culiacán hoy? Llama... ¿Tú crees que le importa? Pues está, no, hasta hoy está Pero te preocupado. pondré un ejemplo. Hacia el final del sexenio anterior, en la Ciudad de México, la presión de percepción de inseguridad era tal en los estudios del INEGI que cuando entra Claudia cambia la configuración de los patrullajes de la policía en respuesta a eso. O sea, Y lo sí baja. la percepción de inseguridad influye en las políticas públicas. Decir que no sería también decir que pues, a los gobiernos, francamente, les importa poco la población. No, bueno. Y no llegar a ese extremo. A ver, que ¿qué es es, electoral, ¿no? ¿qué es lo que menos nos preocupa? Lo que menos nos importa, Y y creo cuando que yo es vi muy estos grave. datos dije, por eso estamos como estamos. Exactamente. Y por eso los gobiernos no hacen gran cosa. Exactamente, regresando a Yo también política lo vi. pública, lo que menos le preocupa a los mexicanos, cambio climático, 19%, comparado, sí por encima del promedio global, que es 17%, pero pues comparado con los Países Bajos o con Japón, que tienen niveles del 28% y del 30%, en México realmente el cambio climático nos tiene más o menos sin cuidado, no nos preocupa.
¿Qué más? Pues esas son las cosas que traemos para el día de hoy con respecto Salud y a cuidado, este ¿no lo estudio. vas a mencionar? Salud y cuidado, pues sí figura, pero a mí me preocupa mucho más, por ejemplo, que en migración 9%, Eduardo, Oye, a los mexicanos los tiene totalmente A mí me sin preocupa cuidado con muchísimo respecto que al seamos el 17%. primer o el segundo país en diabéticos sin dinero para atenderlos. Sí, A mí comparado me preocupa. Y que ahora pongan como próximo director del IMSS Bienestar al señor Sverch Pérez, que ha estado a cargo de la COFEPRIS sin dar una. ¿Ok? Nos enteramos que hubo antivirales y vacunas contra el COVID embodegados. Echaron a Eduardo. perder. Y ni a Sverch ni a nadie se le ocurrió que los mexicanos los estaban. Esta misma encuesta lo que encontró es que solamente a 7% de los mexicanos le preocupaba el COVID. Y cosas más graves, conflictos armados solo al 3% Bueno. y terrorismo 2%. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.